los combates se reanudaron en el centro de Kiev. Los manifestantes queman neumáticos, lanzan petardos y cócteles molotov contra la policía. Así está la situación en Ucrania, lo vemos en vivo y en directo. En la capital, en Kiev, las manifestaciones han iniciado unos 10 nuevos incendios, de acuerdo a los reportes. En esta plaza que vemos en pantalla se encuentran alrededor de 5.000 personas. Esta protesta se da en medio de adversas condiciones meteorológicas. En este momento en Kiev son casi las 12 de la noche y la temperatura se estima en menos de 16 grados. Y estas son las imágenes que tenemos de las protestas que continúan en la plaza de Kiev. Alrededor de 10 incendios se han registrado en las últimas horas a raíz de estas protestas. Y para analizar lo que sucede en Ucrania, nos acompaña desde Chile Oleg Yasinski, periodista ucraniano independiente. Señor Yasinski, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Qué pasa en Ucrania? El pueblo que está en la calle, entendemos, protestan en contra de Yanukovych, pero ¿a favor de qué? Yo creo que en general protestar en contra siempre ha sido mucho más fácil que a favor. Y para entender lo que pasa, yo primero que nada quiero llamar la atención de ustedes a una mirada, a una percepción bastante caricaturesca que transmiten ciertos medios, hablando de las protestas por integración en Europa, etc. El tema europeo para Ucrania actual es algo muy secundario. Estamos hablando de un gobierno absolutamente corrupto, desprestigiado. Es uno de los ejemplos, entre tantos ejemplos, de los regímenes que ahora gobiernan en el espacio postsoviético, la situación del capitalismo salvaje. Ucrania es un país independiente que cada vez es más dependiente de los mercados internacionales, así que es una víctima del neoliberalismo más. Y la gente realmente está desesperada por su realidad cotidiana y ahora este descontento generalizado, colectivo, se canaliza a través de estas protestas. La gente intenta tumbar el gobierno de Yanukovych, que realmente no tiene ningún apoyo popular. Pero hablando de los proyectos de alternativas, lamentablemente no las veo, porque la izquierda ucraniana es muy débil, es casi inexistente, y en la vanguardia de estas protestas nosotros vemos a la ultraderecha. Sea, es una guerra entre las dos derechas. Pero ¿cuál es la situación que llevó a estas protestas? Recordamos justamente que cuando iniciaron fue por la decisión de Viktor Yanukovych de no adherirse a acuerdos comerciales con la Unión Europea. Entonces decían los manifestantes que estaban a favor de estos acuerdos, que querían ser parte de esa integración. ¿Qué es lo que ven en la Unión Europea los que están manifestando y cuál es la situación actual de las personas que usted nos dice viven una condición de vida difícil? Para darle un ejemplo, ahora cuando muchos latinoamericanos, sobre todo los ecuatorianos, vuelven desde Europa, que está en crisis, en pleno crisis, vuelven a sus países, los latinos regresan a Latinoamérica desde Europa, los ucranianos siguen emigrando desde Ucrania a buscar trabajo en Europa Occidental, porque la realidad social es tan dramática que la crisis europea no se ve, que es desde el infierno del capitalismo salvaje de Ucrania y otros países de la ex Unión Soviética, Europa todavía se ve ingenuamente como un paraíso. ¿No se ven entonces las consecuencias de los recortes, por ejemplo, que son políticas aplicadas por algunas instituciones de la Unión Europea? Ahora, el gobierno de Ucrania podría dimitir si el Parlamento lo aprueba, eso es lo que se ha dicho. ¿Un proceso de elecciones anticipadas resolvería la crisis actual? Yo creo que no resolvería el tema del fondo. Claro que bajaría la tensión, porque el país está a borde de guerra civil y esto sería una locura porque nadie se resolvería. Ucrania también se convierte así en un campo de batalla entre los capitales e intereses capitalistas europeos y los capitales rusos, porque el país económicamente y geopolíticamente es muy atractivo. No veo ninguna alternativa a corto plazo porque insisto que la verdadera izquierda ucraniana todavía no nace.
y por el trabajo mediático, por el trabajo de los principales medios de comunicación de Ucrania, sucede algo que, bueno, podemos llamarlo terrorismo mediático. Los venezolanos conocen bien de qué se trata. Cuando por un trabajo permanente de varios medios oficiales se destruye la memoria histórica de todo un pueblo. Y la propaganda anticomunista de todo el periodo post-perestroika dio sus frutos. La juventud ucraniana ya conoce muy poco su historia y cualquier fuerza política activa, los partidos tradicionales, tratan de manipular estos temas, lamentablemente con bastante éxito por el momento. Ahora vemos en vivo estas imágenes desde el centro de Kiev. Son fuertes en realidad, es un enfrentamiento que se está dando entre los manifestantes y la policía. Se habla de algunas leyes que han sido bastante fuertes, que fueron las últimas de hecho que provocaron estas protestas que ahora se están dando, que han sido aprobadas. ¿Qué decir sobre este tipo de políticas que se están aplicando también y que han generado las protestas por parte del gobierno de Yanukovych? Las reacciones del gobierno de Yanukovych a las protestas populares han sido bastante torpes y bastante rígidas y duras. Prohibir las manifestaciones, la persecución policial de los que protestan, en vez de calmar los ánimos, están uniendo al pueblo, están uniendo al país, ya bastante más allá de diferentes ideologías de los ciudadanos en contra de este gobierno, que una vez más muestra su incapacidad de manejar una situación tan grave y tan seria. Y esos diálogos que se dan entre la oposición y el gobierno, ¿qué pueden resultar de estos diálogos? ¿Hay alguna salida con este tipo de conversaciones? Me da la impresión que la oposición al actual gobierno son los partidos políticos tradicionales que en el fondo seguirían con la misma política neoliberal. O sea, en el fondo no presentan ninguna alternativa. Están defendiendo intereses de otros grupos económicos, pero entre los partidos tradicionales en Ucrania del día de hoy no se ve ningún defensor del pueblo, no existe, yo no veo ninguna fuerza social de izquierda, de abajo, alguien que represente realmente algún futuro diferente para Ucrania. Por eso también dentro del medio de protestas en la plaza crece una desconfianza a los dirigentes de la oposición. La gente confía cada vez menos en los partidos y políticos tradicionales. Y mientras tanto, desde la Unión Europea se dice que se podría mandar a alguien para ayudar a solucionar el conflicto. Desde Estados Unidos se habla de posibles sanciones. ¿Esto es injerencia en lo que está sucediendo en Ucrania? Sin duda es una injerencia, pero ellos están acostumbrados a esto desde Latinoamérica, el mundo entero. Es una manera también presionar a Rusia, presionar a Putin. En Ucrania no hay muchas ilusiones. Nadie cree en serio que alguien en Europa, los políticos europeos, o menos los norteamericanos, están preocupados en democracia en Ucrania. Pero sucede una especie de un chantaje macropolítico mutuo, pero el pueblo en el fondo está bastante solo, está abandonado y sigue con su guerra bastante desigual con el actual gobierno que no muestra ninguna flexibilidad y ninguna capacidad racional de buscar una salida pacífica. Pero le pregunto, señora Aliyev, las personas que están en la calle, ¿representan a qué porcentaje de la población? ¿A quiénes están representando quienes hoy marchan? Porque quisiera saber cómo es la composición social de Ucrania. Yo diría que la mayoría de la gente que nosotros vemos con temperatura de 15, 17 bajo cero, hay muchos amigos, hay mucha gente conocida, estamos en contacto todos los días. Son diferentes clases sociales, son personas de muy diferentes ideas políticas. Lo que les une ahora es el rechazo, el odio, no aceptar al actual gobierno que desprecia tanto a su propio pueblo. No hay un proyecto a futuro. Hay ganas, hay un deseo de acabar con este gobierno. Un deseo que con más violencia en la calle se vuelve a ser cada vez más irracional. Y estos son los riesgos. Pero la gente está indignada, la gente está molesta, la gente se siente muy humillada
que los personajes como Yanukovych y sus ministros sigan gobernando nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos el señor Oleg Yasinski, periodista ucraniano independiente. Nos comentaba su opinión al respecto, su visión acerca de lo que está sucediendo en Ucrania, el tema político, mientras se dan este tipo de enfrentamientos en el centro de Kiev. Muchísimas gracias por acompañarnos.